cuando se determina el tiempo mínimo, que he entendido que es la suma de tiempos mínimos de cada proceso, ¿se tiene en cuenta también la secuenciación, es decir, cuellos de botella, etcétera? ¿O eso se cuenta como un gasto extra? No. El cuello de botella es un accidente de gestión que tienes por dimensionamiento. El cuello de botella lo que tienes que hacer es resolverle, o bien, el cuello de botella en sí mismo no aporta tiempo, es el efecto que genera en otras secciones, pero la respuesta es no. Es decir, lo que tendrás que hacer, gracias a que tienes información del tiempo estándar de cada parte del proceso, es identificar el cuello de botella y poner soluciones para que no te provoque recursos ociosos después ni te provoque acumulaciones antes. Más preguntas. En las experiencias que tenéis de aplicaciones de métodos y tiempos, hay una parte muy importante que es la toma de datos. ¿La hace el consultor o la hace la propia empresa? Y la segunda parte es cómo es percibido por el personal. Bueno, normalmente la toma de datos la hace el consultor. ¿Por qué? Porque se supone que está más educado en identificar el despilfarro y posibles vueltas que se le estén dando a los productos innecesarios. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿cómo se lo toma el personal? Depende. Depende de cuál sea el estado inicial. Si hay un estado inicial de cierta dejadez y corrupción y tal, de lo que es el desempeño, mal, porque se va a haber tocado eso. Si lo que hay es un sistema de trabajo y unos hábitos de trabajo normales, y que es lo que nos solemos encontrar, aunque hay que mejorar cosas, pues bueno, es violento el primer, segundo día, pero luego se entiende. Más cuestiones. Hola, yo soy José Luis Galeana y empecé en esto de las distintas filosofías de trabajo hace ya tiempo y quería comentar, para romper un poco el hielo en el coloquio final. En primer lugar, se dijo al principio que si el Lean, ¿por qué se perdía? No solamente el Lean, sino en general todas estas filosofías. En mi punto de vista, yo creo que es que muchas, sobre todo, y no lo digo que esté poseyendo la verdad absoluta, es mi experiencia, en las compañías multinacionales se sigue un poco el último libro de consultor. Entonces, si en aquel momento, pues, P&G, por decir algo, pues decía que había que meterse en Jeep, pues todos los que íbamos detrás, pues íbamos como locos. Y eso pues iba cambiando con el tiempo. El otro tema, ahora con Agustín, yo hice MMTM también, en una empresa americana que hacía cosméticos. Y un buen día el director general, que era una persona pues, bastante inteligente, dice, ¿por qué perdemos tanto tiempo aquí? Y yo estoy de acuerdo que para poder mejorar hay que medir, pero hay que tener en cuenta cuánto era el coste que significaba la mano de obra o cuál era el margen bruto para hacer eso. Y a partir de ese momento, en aquel entonces, lo importante era producir mucho y cada vez mejor, nos dijeron, no, lo que tienes que buscar es el coste total de la entrega, es decir, y centrarte en lo importante, ¿no? Y luego, pues si hay tiempo, pues nos vamos metiendo poco a poco con ello. Y nos quitaron de un plumazo, dejamos de medir, y yo creo que era muy útil para balancear las líneas de producción. En aquel entonces pues, estábamos andando a 120 unidades por minuto, pues, como ahora que van a 300. El otro tema con Ricardo era a nivel de la cultura. Yo creo que más que las personas en línea es importante la cultura. He oído varias fusiones, adquisiciones, y al cabo de 5 años todavía hablamos de ellos y nosotros. Es decir, que aquello costaba entenderse. Pero también, cuando empecé en los años 70, efectivamente, no estaban los ordenadores, como había alguien aquí ha dicho, pues recibieron las diapositivas y tenían pues, todo el jeep pues, con los kimonos de los japoneses, ¿no? Entonces, pues, dándole vueltas se nos ocurrió que a lo mejor no teníamos que ponernos los kimonos y sí hacer una partida de mus a salir para empezar a ganar la confianza de las personas, ¿no? Y por último, yo creo que solamente el Lean o todas estas filosofías de trabajo, GIT, TQM, TPM, etcétera, por sí solas no son suficientes. Yo creo que hay dos cosas fundamentales dentro de las compañías, las multinacionales, que es la marca y el producto.
todos tendríamos un Toyota y realmente no es así. Es decir, hay otras calidades y hay otras maneras de trabajar, por eso algunos pues hacemos algo y no. Y esto es lo que quería yo aportar de mi experiencia. Gracias. Me gustaría aclarar unos puntos que se dijeron en la última conversación, ¿no? Después responder un poco muy buena aportación, mi opinión. Una de las bases del Lean, bueno, primero, el Lean se puede entender como moda, pero en absoluto es una moda. ¿Qué pasa con las tendencias, no? Que más que podemos confundir tendencias y modas, que algunas veces por el propio estado que pasan las compañías, se van abriendo las posibilidades y van abriendo los ojos hacia metodología. Lo que sí es cierto es que todas las compañías de éxito del mundo adoptan una metodología que normalmente es propia, ¿no? Nadie puede imitar a Toyota, ni debe imitar a Toyota. Pero las mejores prácticas de muchas de estas, lo estaba diciendo Tobalina, ¿no? Cuando veíamos el elenco de posibilidades que tenemos y dependiendo en qué rama nos estemos encaramando de ese árbol, ¿no? O a qué altura esté. Yo creo que no es moda, yo creo que es aplicar buenas prácticas. Cada uno aplica las buenas prácticas y podemos tener compañías que los permiten decir que no se llama Lean, se llama Electrolux Management System o se llama Tobalina o Global Lean System o lo que quieras, es la propia metodología. Yo creo que no es una moda, yo creo que es la aplicación dependiendo del estado donde se encuentre el país, el entorno y tu propia compañía. Hoy a nosotros nos toca mejorar a la empresa española y nos toca mejorar porque somos poco competitivos y ya, y nos podemos dar con un puñal o llorar, ¿no? Y todo lo que quieras, pero es que nos están ganando y los que están ganando hoy en este mercado son todos aquellos que trabajan en sistemas de mejora y logran abaratar los costos y dirigir su producto con mucha agilidad, que me gustó mucho de la palabra velocidad al mercado, ¿no? Utilizando herramientas tecnológicas, por eso yo creo que ha sido completar un poco, ¿no? Y trabajando los recursos humanos. Después me gustaría aportar Lean, básicamente a la muy buena exposición del compañero, que Lean exactamente se basa en la creación de estándares, y un estándar está basado en el tiempo y en el método. De hecho, métodos y tiempo se usa para generar estándares de calidad o mejorar estándares de calidad. Es una parte más, es una suma, pero exactamente es lo que te dice Lean, ¿no? Lean te dice, genera un buen estándar, conoce qué tiempos y qué métodos utiliza. Y más de la obsesión del tiempo es la obsesión en el método, ¿no? En cambiar el método para obtener esos tiempos menores si es necesario. Trabajando en una parte diferencial, según mi punto de vista, es que verdaderamente el conocimiento del proceso y la medición del proceso tiene que ser la gente que va a operar en el proceso y mejorarlo, bajo mi punto de vista, ¿no? Nosotros como consultores creo que deberíamos ser el apoyo metodológico. Oye, mide de esta manera. De hecho, nosotros lo hacemos así, ¿no? Intentamos hacer así. No somos capaces de presentar a un grupo de trabajo un resultado porque va a pasar lo que todos sabemos que va a pasar, ¿no? Si les gusta bien y si no les gusta, pues se acabará el método, se acabará el tiempo y todo eso. Entonces yo creo que es una parte de completar, porque básicamente lo que trabaja la mejora continua es la hipótesis y el aprendizaje sobre la hipótesis. Entonces, si nosotros tendemos a hacer métodos y tiempos, una respuesta que te doy según mi punto de vista, si nosotros medimos, como personas externas miden, ¿qué va a pasar cuando ese proceso cambie? Que tiene que venir otra vez un consultor a medirle y a cambiarlo, tienen que ser capaces de medirlo, y por lo menos a nosotros nos funciona de esa manera, ¿no? Después, la parte de chequeos, ¿no? que se habló, yo creo que un checklist es básicamente una de las partes metodológicas del Lean, es un estándar, básicamente se utiliza para el control de parámetros, ¿no? Y respondiendo a Galeana, un viejo conocido de todos por muchos años ya, ¿no? Viejo no por viejo, sino por la trayectoria. Creo que hablaste de la parte cultural, ¿no? La parte que más que trabajar en las personas es generar cultura. Yo creo que es la clave, ¿no?
que trabajando sobre las personas que tenemos nuestra propia metodología y nuestra propia cultura empresarial, exaltando otro punto que no se habló mucho, que es la parte de estrategia, exaltando los valores empresariales, los valores con que la empresa trabaja. Pero también eso a veces los desestimamos, ¿no? Cuando hablamos en las empresas de misión, valores y visión, creemos que es el cartelito que ponen en la entrada, ¿no? Que nadie lo conoce. Cuando las empresas trabajan con misión, valores y visión, verdaderamente todo el mundo conoce la misión de la compañía, y desde la selección, la compañía que fue clasificada como la compañía más agradable para trabajar en el mundo, creo que salió el otro día, una compañía española, una de las mejores, su director general decía que el máximo esfuerzo y dinero que gastan cada día es en la selección del personal. Que hasta que él no entendió, porque exactamente lo que querían eran personas que se alinearan a los valores empresariales y supiesen adaptarse, ¿no?, a la empresa para poder generar un ambiente de trabajo positivo. Un poco uniendo todas las cuestiones. Sí, por alusión a ambos. Vamos a ver, empiezo por él porque es lo más reciente. Nuestra experiencia, cuando alguien de la casa mide, se produce al final unas presiones internas y un hermanamiento que cuando vas a auditar resulta que los tiempos están sobredimensionados un 20%. Sí, están medidos, pero hay un sobrecoste asumido de un 20%. Es agradable, es amigable, es Lean, es Kaizen, es todo eso, pero hay un sobrecoste de un 20%. Depende de lo que... ¿Por qué? Porque entiendo que alguien que mide de manera interna tiene ciertas presiones y ciertos condicionantes, como los tendría yo. Con respecto a lo que usted me comentaba, lo que es la medición de MTM efectivamente es muy costosa. Hay que evaluar muy bien el coste barra beneficio. Lo que ocurre es que el MTM ha evolucionado en lo que era el MTM1, el original, era un minuto de proceso exigía 400 de analistas, es decir, un minuto requería un día de trabajo de un analista. Se han ido haciendo sistemas de agrupación para que está el MTM-UAS, que es 1.60, o MTM-MED, que es 1.30, es decir, para reducir eso. Y no es tanto ya el decir, oye, ¿cuál es el coste de la mano de obra en el total? Claro, si hablamos de que aportas materiales, en el total, mejorar un 20% la mano de obra puede ser un 2% en el total. Bueno, eso puede implicar en algún caso la vida o la muerte, pero hay otra cuestión, es decir, yo necesito saber el tiempo y poderlo garantizar por cuestiones de planificación, por cuestiones de que ya no solo por ahorrar el tiempo, sino por saber que esa sección que viene después va a estar abastecida, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que quería comentar. Vale. Sí, no, algunos temas interesante un poco lo que comentabas. Entonces había algunos temas que sí estoy de acuerdo contigo, matizando quizás algún punto, ¿no? El tema de las modas, ¿no?, que es uno típico. Yo diría que el tema de las modas, fijaos que de lo que hemos estado hablando, por ejemplo con José Agustín, todos los principios básicos de métodos y tiempos viene de hace 100 años, de un señor que se llama Taylorismo, 100 años, o sea, no es de ayer. El MTM y tal quizás es un poco más posterior, por lo tanto son métodos que casi desde que la línea de Ford se hizo, o sea que hace muchos años. El tema de Lean, digamos, viene de los años 60, años 70, Six Sigma, finales de años 80. Por lo tanto, no es una moda. Lo que sí puede haber modas es con los nombres, ¿no? Antes hablaba, por ejemplo, el sistema de producción Toyota, pues ahora se llama Lean, ¿no? Hay mucha gente que me dice, bueno, pues que ya ha vivido muchos años, que tiene muchos años de experiencia, pues como usted, que dicen, oye, pues mire, yo esto del Just in Time ya lo oía en los años 80, ¿no? Y el TPM y el TQM, ¿no? Y antes hablaba también con usted en el descanso del tema del TQM, ¿no? Y son cosas que hace mucho tiempo. Lo que pasa es que quizás los nombres a veces varían un poco, ¿no? Hablábamos del World Class Manufacturing, de la excelencia operacional. Al final lo podemos llamar Pepito Production System, llamarlo como queráis, pero hay una serie de esencias que esas esencias están y son, ¿eh? Yo cuando acabé la carrera tuve la suerte de estar con Toyota, me estuve formando con ellos 3 o 4 años y te das cuenta un poco de los principios, cómo están un poco de enraizados. Dicho esto, también es verdad, y ligándolo con el tema que comentabas de que cuánto puede hacer el Lean y cuánto hace el producto o la marca, uno de los temas que ha pasado, por ejemplo, a Toyota, no solo a Toyota, sino al sector de automoción, es que se ha mirado un poquito el ombligo, ¿eh? Y fue en mi escuela cuando
cuando acabé la carrera, pero ahora, después un proyecto, cuando ya pasan los años y vas implantando en muchos sectores diferentes, pues ves un poco las diferencias, ¿no? Y una de las cosas que pasa es que está muy ligado, muy perfeccionado lo que es el sistema de entregas logístico y de producción en lo que son los OEMs, que estaríamos hablando de los constructores, Renault, Ford, etcétera, con sus proveedores principales, que se llaman Tier 1. Estos proveedores, hay una cadena de suministro muy buena, pero a medida que vas bajando el proveedor del proveedor, lo que se llama la supply chain, pues digamos que el tema ya empeora, ¿no? El proveedor del proveedor empeora, ¿no? Y otro tema que también discuto mucho con ellos es, si tú vas a un concesionario, muy lean no es, ¿no? Porque tú el coche no lo tienes en 2 horas, ¿no? A veces te dan 3 meses, ¿no? Por lo tanto, algo falla, ¿no? Eso quiere decir que, a pesar de todo, hay alguna serie de acciones que se han podido mejorar, pero otras que no tanto. Pensemos en lo rígido que es una línea de producción, por ejemplo, de automóvil, ¿no? A pesar de todo lo que pueden hacer y que tienen bastidores que valen para diferentes modelos, pero a pesar de todo ello, no son capaces de hacer muchos modelos en una o hacer series muy cortas, ¿no? Quitando las grandes marcas de lujo. Por tanto, es un sector que también está un poquito en evolución, pero no tanto como debería. Por ejemplo, si buscamos las mejores experiencias seguramente de almacenes automáticos, pues quizás no estén en automoción, ¿no? Podrían estar, por ejemplo, en el sector farmacéuticos, quizás en un operador logístico. Si buscamos aspectos de, por ejemplo, mantenimiento, ¿no? Mantenimiento, pues quizás no te vayas a la automoción, porque una siderurgia, una papelera, una cementera que tienen hornos a 1200 grados, le hablas de mantenimiento y cuando ven una línea de producción no se ríen, pero casi, porque lo ven como algo de patio de colegio, ¿no? Entonces, quizás lo bueno de todas las modas, hay que diferenciar las palabras, ¿no? Quitar las palabras y coger un poco la esencia de lo que te dice el Lean, ¿no? Que es decir, oye, vamos a pensar en cliente número 1, pensemos en cliente, y como cada día el cliente pide más cosas, cada vez más diferentes y cada vez con lotes más cortos, incluso hay empresas que funcionan a medida, los fabricantes de maquinaria, hay empresas que hacen cosas absolutamente a medida y cada vez más. Eso requiere que te replantees todos los procesos. Entonces, si tú entiendes la esencia y entiendes las técnicas, podrás coger la que te venga. Las técnicas, muchas de ellas, como comentaba el Lean, es que hace 40 años que están. Y aún así nos cuesta implantarlas. ¿Por qué? Porque no entendemos o nos cuesta más entender que hay que adaptarlo a todo el resto de sectores, ¿no? Y esa es la dificultad realmente. Técnicas y libros hay desde los años 80, 70, 90, ahora más bonitos, con más PowerPoints, con más... Pero al final la base está, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno es coger eso que comentabas y hacerlo. Y en cuanto comentabas de productos y marcas, cuánto hace eso y cuánto hace la parte, cada vez más está empezando a implantar la sistemática y la innovación para desarrollar nuevos productos y servicios. Lo comentaba antes el Lean Six Sigma. ¿Por qué? Porque el producto y servicio, es verdad que hay una serie de empresas que tienen muy buenas personas, esas personas son genios, para que nos entendamos y tienen la idea feliz, pero lo que se intenta también es no depender todo de las personas. Entonces, sistematizar ese I+D. Y esa sistematización de I+D, o está empezando a entrar mucho la parte de mejora continua, porque sistematiza los procesos de cómo innovas, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hay esa diferencia, pero se está disminuyendo. No sé qué. No, yo por si algún otro tiene alguna otra pregunta que cambie un poco de tema para abrir un poco el debate. Hola. Quería comentar que yo creo que hay caminos intermedios entre lo que se ha visto, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante ver, por ejemplo, Ricardo, que nos ha hablado del tema de la cultura, y hemos visto una parte más técnica de medición, ¿no? Por el lado de José Agustín y de Asier, ¿no? Yo creo que hay un camino intermedio. Por ejemplo, en la línea que comentaba el señor Galiano, es el tema del retorno de la inversión. Una forma intermedia de hacerlo, es decir, contrato o pongo en marcha un equipo que me haga el estudio, pero busco un retorno y tiene que haber ese retorno. Quiero 5 veces el coste de lo que invierto y si me da un retorno de 5 veces el coste de lo que invierto, pues tengo la solución y lo mido. Y yo creo que es intermedio entre lo que estamos hablando. El estudio de tiempos es carísimo, es muy, muy costoso. Yo he trabajado en una multinacional y en Estados Unidos y en Alemania teníamos medido todo y en España no fuimos capaces de hacerlo. Y tuvimos que buscar vías intermedias. También viene un poco de la raíz latina. Yo, mi abuelo era japonés, soy occidental, de cultura occidental, y creo que siempre buscamos caminos intermedios bastante más prácticos o ingeniosos para obtener un resultado. Y al final el resultado a lo mejor no es tan exacto como lo que podemos medir con los cuadros de mando
o con las técnicas de estudios de tiempo, pero al final obtenemos el resultado que queremos, que es lo que interesa, ¿no? Pienso yo, es mi opinión. Sí, yo creo que ahí en ese punto intermedio que comentas es el punto intermedio de ahora, ¿vale? Pero todo apunta a que dentro de 5 o 10 años absolutamente todo va a estar monitorizado. Es decir, esa toma de tiempos que ahora es tan costosa, dentro de 5 o 10 años no lo va a ser. O sea, no estamos hablando de Internet de las cosas, todavía no. O sea, en los almacenes hace 10 años raro era quien tenía la radiofrecuencia. Ahora mismo todo el mundo tiene radiofrecuencia. Iremos al tema de RFID, iremos al tema de control de las carretillas por posicionamiento interno en almacenes, que ya existe, ¿no? Entonces, digamos que la historia es esta evolución, ¿vale? del análisis de datos, se tiene que poner al servicio de las técnicas, vamos a llamarles orientales de mejora, que al final es lo que mueve. O sea, tú puedes tener 1000 datos, pero como no tengas ni las ganas ni el conocimiento de lo que tienes que hacer, no vas a hacer nada. He sacado aquí un post que han escrito esta semana. Ha acabado el estudio de Paul Nutt, que es uno de los investigadores en tomas de decisiones más importantes de Estados Unidos, que ha estado durante 5 años observando 350 tomas de decisiones clave en empresas. Durante 5 años ha estado viendo si las decisiones que se habían tomado eran correctas o incorrectas. ¿Qué porcentaje creéis de las decisiones que toman los directivos, ¿no? Hablaba también de operaciones, que eran correctas? Bueno, joder, si es un 5%. No, están hablando por debajo del 50%, por debajo del 50%. Con lo cual me agarro a otra frase muy buena también, de que no hay nada más improductivo que hacer correctamente algo que nunca se debió haber hecho, ¿no? Con lo cual, la parte de análisis de datos ahora, digamos, empieza a ser fundamental para, joder, si vamos a hacer algo, por lo menos que sea el 50% positivo, no el resto, ¿no? Bueno, quizás voy a decir algo respondiendo, pues yo estoy muy de acuerdo con, ¿cómo te llamas? Con Miguel, ¿no? Quizás diga algo que no es técnicamente correcto, lo que voy a decir ahora, ¿no? Yo creo que dependiendo del sector, la aplicación, bueno, podría valer lo que voy a decir, ¿no? Yo pienso que lo importante es ver primero en qué condición se encuentra la compañía, ¿no? Porque yo creo que lo que hay tres, a ver si lo puedo poner bien la idea, hay 3 cosas que medir para mí, ¿no? Y se las propone Lean. Es nivel de servicio, coste de la no calidad y calidad. Y después hay 2 cosas que buscar en todo proceso, el performance y el gap, ¿no? Entonces yo me he encontrado, dice, tú acabas de decir, es muy costoso y muy largo el análisis de métodos de tiempo. Yo les puedo asegurar que nosotros hemos analizado los métodos de tiempo de un picking en 2 días. Y hemos podido mejorar el 30%. ¿Por qué? Porque hay un camino intermedio, depende el grado que tengas, depende del grado de sofisticación, el conocimiento de tus procesos. Si tú le sacas a una persona que está muy bien, yo me quedé impresionado, 740 tareas en picking, hay compañías que ni las entienden. O sea, que está muy bien, ¿no? Que yo no es en absoluto quitándole valores, es diciendo que yo creo que también hay caminos intermedios y hay caminos que comienzan. Yo pienso que lo que hay que buscar continuamente para adaptarse al mercado es mejorar tu performance, ¿no? Tu rendimiento, y después buscar un gap, buscar una mejora continua que me vaya adaptando. Llegar al momento que sí identifique 714 tareas, porque no tenga que ir buscándola mucho más abajo, ¿no? Y automatizando para poder mejorar y reducir los tiempos. Pero lo importante es saber en qué entornos te mueves y buscar un camino intermedio que sea productivo y que te permita adaptarte al mercado. Por eso yo soy un forofo hay muchísimas otras técnicas del Lean, porque el Lean te permite gradualmente e incrementalmente mejorar y adaptarse a los cambios del mercado, ¿no? De Six Sigma hace un poco menos que mi amigo Tobalina, pero también es un paso después para cuando ya no encuentras más en el Lean, no hay más que ordeñar, pues dice, bueno, para el Lean llámame a mí y para Six Sigma Tobalina. Para después ordeñar un poquito más la mejora, pero estoy de acuerdo contigo. Sin quitar
Yo no. Es decir, la afirmación que has hecho es una afirmación que no tiene un sustento científico y todo tiene que tenerlo. Un estudio de métodos y tiempos es carísimo. Esa ha sido tu afirmación. Lo que es caro es no tenerlo, punto 1. Punto 2. Todo depende de la selección de tareas del coste barra beneficio. Si una tarea se repite 2 veces al año, la estimo. Si una tarea se me repite 1000 ciclos diarios, la analizo en MTM1. Aunque me cueste 400 veces el tiempo, porque ganar un 5% ahí tiene mucha repercusión. ¿Qué es caro, qué es barato? Depende del coste barra beneficio. Es decir, tú dices, es carísimo. Yo los veo muy baratos. Entonces, ¿de qué depende? De si el estudio se amortiza en menos de 6 meses. ¿Qué es? ¿Caro o barato? Te pregunto. Barato. Bien, vale, ya está. Aclarado. Y el estudio de MTM de 700 líneas, si mejora una aproximación que había en un 10%, a pesar de que esa tarea de picking no se analizó en 3 días, que se analizó en 3 semanas, pero había implicadas 30 personas que hacían lo mismo. El haber estado más tiempo tenía un beneficio, ese coste barra beneficio tenía una razón de ser, ¿sí o no? Sí. Entonces, los alemanes, el MTM nace en Estados Unidos, lo inventa Maynard, va decayendo, en Estados Unidos no le hace mucho caso, lo compran los alemanes y, hombre, os podría decir que, no sé, en Alemania el 95% de las tareas industriales y las logísticas, que existe MTM Logistics, están medidas y a un coste mucho más alto que aquí. No lo dejan al azar, ¿vale? Simplemente era eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si les parece, para acabar y por ser absolutamente, ya lo prometí al principio, escrupulosos con el tiempo, agradecer en primer lugar al público, a los asistentes por venir y dedicarnos este tiempo, tanto a los ponentes como a mí, y su participación activa. Creo que todos hemos aprendido, al menos yo, bastantes cosas del tema del Lean y ha habido una conjunción entre los temas que yo creo que han enriquecido el debate. Y simplemente 4 o 5 comentarios al hilo de lo que se ha comentado, quizás un poco sobrevolando lo que se ha dicho. Empezando por el principio, me quedo de Ricardo Catelli con 2 cosas. Ha dicho que en Lean es determinante la participación de las personas y que tiene un gran componente que es el sentido común. Eso me ha gustado especialmente. Ángel Tobalina, además de darnos unas buenas pinceladas del estudio Lean Six Sigma, ha dicho que ritmos de mejora de 9 meses no son aceptables. Creo que hay que mirar a la realidad y ver qué es lo que necesitamos y qué no. Y también me quedo con una parte, creo que positiva, y es que si hace 3 años 1 de cada 8 eran los que tenían, los que respondían sí a esta situación del Lean Six Sigma y hoy son 1 de cada 4, pues la evolución es positiva. De Asier destaco 2 cosas. Una que me ha llamado especialmente la atención y es que la cultura empresarial alemana es muy diferente a la de España y eso imagino que supone que las aplicaciones o el trabajo pues con herramientas Lean o otras pues pueden ser muy diferentes y que también es una cuestión de detalle, pero me parece importante que cuando hablamos de procesos no hablamos de cosas aisladas. El proceso en temas de logística es clarísimo, pues se puede compartimentar, supongo que para estudiarlo, pero no se puede dejar de ver en todo su conjunto. Y finalmente un dato también enormemente positivo de la herramienta, de la filosofía, de la aplicación del Lean que se habla esta mañana. Y es lo que ha dicho José Agustín. La industria podría mejorar la productividad de sus operaciones hasta en un 20%, entre otras cosas aplicando pues, las técnicas Lean, que yo creo que un 20% es una barbaridad y desde luego que las empresas tienen margen de mejora en ese sentido por lo que nos ha contado. Insisto, muchísimas gracias, aplaudir nuevamente a los ponentes por su participación.